En el amplio vestíbulo del centro de negocios Prestige Plaza, resplandeciente bajo el sol matutino, hombres y mujeres con trajes impecables se dirigían apresuradamente a los ascensores. Entre la ajetreada actividad empresarial, Oleg Alexeyevich Sokolov destacaba, un hombre ya no joven, pero aún ágil y distinguido, director financiero del gigantesco holding Slavianin Invest. Su cabello, otrora negro azabache, ahora estaba salpicado de hebras plateadas, y en su mirada se reflejaba la concentración y seguridad que los inversores admiraban y los competidores temían. Había dedicado muchos años a esa compañía, elevándola de un discreto fondo de inversión a un verdadero imperio financiero. Desde que Oleg Alexeyevich cumplió poco más de 40 años, se levantaba al amanecer y llegaba a la oficina antes que nadie. Cualquier transacción, antes de recibir su firma, debía ser examinada exhaustivamente. Ni un solo documento escapaba a sus penetrantes ojos. Sin su consentimiento, no se tomaba ninguna decisión importante sobre fusiones, adquisiciones u otras operaciones complejas. Años de arduo trabajo le habían valido la reputación de un profesional inflexible, que no toleraba imprecisiones numéricas ni confusión en los informes. Toda la contabilidad, la enorme maquinaria financiera del holding multisectorial, con activos en el sector inmobiliario comercial, la industria y las empresas emergentes innovadoras, estaba bajo su constante vigilancia. Sin embargo, en los últimos meses, y especialmente en las últimas semanas, Oleg sentía una creciente inquietud. Aparentemente, los negocios marchaban de maravilla, los proyectos importantes aumentaban, la influencia de Slavianin crecía y los beneficios se incrementaban de forma constante. Pero notaba que en los ojos de sus colegas y socios a veces se deslizaba una mirada de recelo, como si solo vieran su apariencia exterior. Sentía que alguien tramaba algo a sus espaldas. Casualmente o no, esta preocupación coincidía con los cambios en el comportamiento de su esposa, Lidia, y de sus hijos adultos, quienes se comunicaban cada vez más con el presidente del Consejo de Administración del Holding, Roman Anatolievich Lansky, en lugar de hacerlo con él. Roman Anatolievich era algo mayor que Oleg. Tenía una sólida experiencia tanto en el sector público como en el privado. Fue él quien, hacía muchos años, invitó a Oleg al puesto de director financiero. Al principio, trabajaron de maravilla juntos. Lansky veía en Oleg a un financiero de primer nivel, capaz de mantener la calma en las situaciones más arriesgadas, mientras que Oleg respetaba la ambición de su superior y su capacidad para encontrar soluciones rápidas en las negociaciones más complejas. Con el tiempo, sin embargo, la relación cambió. A medida que el holding crecía, Lansky compartía cada vez menos sus planes estratégicos con sus subordinados, prefiriendo realizar acuerdos en un círculo reducido de elegidos. Oleg, debido a su puesto, seguía recibiendo toda la documentación para su firma y análisis, pero a menudo encontraba cláusulas extrañas, y a veces francamente sospechosas, en los documentos. Mientras él planteaba preguntas y solicitaba aclaraciones detalladas, las transacciones se paralizaban como por arte de magia. A veces, incluso desaparecían del panorama informativo. Y luego, de repente, resultaba que Slavianin Invest había adquirido un paquete de acciones, a un precio ventajoso, y a través de una cadena de intermediarios. Por eso, Oleg prefería llegar al trabajo antes que nadie, así tenía más tiempo para verificar las transacciones por su cuenta. En el fondo de su corazón, empezaba a sospechar de una trama, pero aún carecía de pruebas. Su trato cortés con Roman Anatolievich se volvía cada vez más formal, y sus cenas amistosas se habían convertido en eventos protocolarios con banqueros y políticos invitados. Incluso el característico humor mordaz de Lansky, por el que era famoso en los eventos sociales, se tornaba cada vez más irónico, casi desdeñoso. Y lo que más le dolía a Oleg era que Lidia, quien había ascendido repentinamente al estatus de reina de la beneficencia, estaba del lado de Lansky. Organizaba fastuosos eventos casi a diario, recaudando fondos para la restauración de iglesias, el apoyo a hogares de niños y la ayuda a músicos talentosos. Estupendo que se dedicara a ello, pensaba Oleg, pero ¿por qué Lansky, y no su esposo, aparecía a su lado en todos los eventos sociales? Cuando eran adolescentes, sus hijos respetaban a su padre por su mano firme, aunque justa. Oleg había dedicado su alma a su educación, contrataba tutores y pagaba por cursos prestigiosos. Ahora, ya adultos, habían elegido un camino que a Oleg le parecía un poco extraño. Su hijo mayor, Dmitri, había cambiado inesperadamente su sueño de una carrera en una agencia gubernamental por un puesto en una filial de Slavianin, donde fue recomendado personalmente por Lansky. Su hijo del medio, Pavel, estudiaba en segundo curso en Gimo,
pero, a juzgar por los mensajes del chat familiar, ya intentaba hacerse amigo de los socios más prometedores de Roman Anatolievich. Su hija Irina, que inicialmente soñaba con ser guionista, ingresó en la facultad de periodismo, pero últimamente dedicaba más tiempo a los eventos organizados por la fundación benéfica de su madre y el mismo Lansky. Oleg sentía que sus hijos estaban inmersos en su mundo laboral, pero él mismo parecía estar fuera de sus nuevos intereses. Aquella otoño se le hizo especialmente difícil comunicarse con su familia. En la mansión donde Oleg y Lidia llevaban muchos años viviendo, ahora se escuchaban cada vez más conversaciones mundanas a las que Oleg no podía responder con el mismo entusiasmo. El ambiente había cambiado, los cocineros, las niñeras, los chóferes, todos parecían estar entrenados para obedecer las instrucciones de Lidia, no las del dueño de casa. Su esposa, normalmente cariñosa y atenta, dejó de preguntarle por sus asuntos y casi no hablaba de sus planes. Solo le interesaban los detalles de la organización de las próximas recaudaciones de fondos y cenas, en las que Oleg ahora solo asistía formalmente. En ese mismo periodo de tensión surgió un gran proyecto, la compra de una empresa estratégica dedicada al desarrollo de alta tecnología. Lansky llevaba tiempo soñando con integrar este tipo de activos innovadores. La transacción prometía ser la más grande en la historia del holding. Se hablaba de cantidades que superaban los miles de millones y de un nuevo nivel de acceso a los mercados internacionales. Oleg recibió un contrato de 300 páginas para su firma, obligaciones mutuas, garantías bancarias, garantías. Siempre se había distinguido por su meticulosidad, pero al leer esos documentos, algo le preocupaba especialmente. Parecía que contenían acuerdos adicionales cuyo verdadero propósito no era evidente. Una noche tarde, cuando Lidia dijo que tenía otra cita con damas influyentes y que no volvería a casa, Oleg decidió sumergirse en los documentos. En su despacho, adornado con diplomas y certificados por su destacada contribución a la economía, extendió esos voluminosos documentos sobre su mesa. Una taza de té humeaba cerca, y desde el pasillo se oían los pasos silenciosos del guardaespaldas. Oleg revisaba metódicamente las páginas, marcando con separadores los puntos sospechosos y anotando las discrepancias en un cuaderno. Casualmente o no, todas las cláusulas potencialmente dudosas estaban redactadas de manera que permitían realizar transferencias adicionales de fondos a través de cuentas extranjeras para supuestos servicios de consultoría y apoyo informativo. Su instinto le decía que esto podría ser un eslabón en una cadena de actividades fraudulentas, mediante las cuales se desviaban fondos del holding a empresas offshore. Al amanecer, la mansión quedó en silencio. Lidia no había regresado. Oleg entró en la sala de estar y miró el retrato familiar, Lidia con un vestido brillante, los niños sonriendo y él mismo, con una sonrisa orgullosa. ¿Cuántos años habían pasado desde esa sesión fotográfica? ¿Acaso ahora todo se había ido al traste? Pensaba que si sus sospechas se confirmaban, la traición era mucho más profunda que una simple estafa financiera. Significaría que su esposa e hijos habían pasado secretamente al bando de Lansky, y que él mismo era solo una tapadera para sus actividades fraudulentas. O, lo que era aún más doloroso, un posible chivo expiatorio. Pero aún le faltaban pruebas concretas. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron las ventanas de la mansión, Oleg tomó una decisión firme: no haría escenas, no preguntaría directamente a Lansky o a su esposa qué estaba pasando. Se comportaría como siempre, como un profesional tranquilo y seguro de sí mismo. Pero, al mismo tiempo, comenzaría a recopilar información discretamente, haría un seguimiento de cada céntimo y rastrearía cada movimiento de dinero. Que piensen que él es solo una herramienta de trabajo atenta a los números. Ese error podría jugar a favor de Oleg. Al mediodía del día siguiente, Oleg, como de costumbre, fue al departamento de contabilidad de Slavianin. Después de recorrer la amplia sala, donde los empleados estaban sentados detrás de largas mesas, inclinados sobre sus monitores, se dirigió a su principal especialista, Andrei Gorchakov, un viejo amigo de la universidad. Oleg sabía que Andrei respetaba la ética profesional y cuidaba su reputación. Si alguien podía ayudarlo a verificar silenciosamente las transacciones sospechosas, ese era él. Andrei, al ver en los ojos de su viejo amigo una silenciosa solicitud de confidencialidad, solo asintió con la cabeza, se levantó de su silla sin decir nada y le ofreció pasar a una pequeña sala de reuniones. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Oleg, en voz baja, explicó concisamente pero con precisión que había notado varias rutas de pago extrañas en la transacción para adquirir la empresa de alta tecnología. Le pidió a Andrei que, si era posible, mirara más a fondo en los archivos.
Gorchakov, después de escucharlo, comprendió que el asunto era grave, pero prometió ser extremadamente cuidadoso. Así comenzó un periodo de búsqueda secreta de la verdad. Oleg combinaba hábilmente su trabajo habitual con las comprobaciones clandestinas, revisando cuidadosamente los contratos y estudiando el correo electrónico, ya que, como director financiero, tenía acceso a casi todos los niveles de documentación. Sin embargo, temía involucrar abiertamente a mucha gente, cualquier filtración podía destruir las pruebas. Recordaba que si realmente había un grupo coordinado dentro del holding, advertirles significaba darles la oportunidad de borrar las huellas. El paso del tiempo aumentaba su preocupación. Lidia le recordaba la próxima cena social, a la que asistirían Lansky y varios invitados de alto rango de las agencias gubernamentales. Sus hijos visitaban a Oleg en su despacho cada vez con menos frecuencia. Cuando intentaba hablar con ellos, respondían con desgana, como si tuvieran prisa por irse. Al mismo tiempo, Andrei aportaba nuevos fragmentos de información, datos que indicaban que algunas empresas jurídicamente vinculadas a Lansky estaban transfiriendo grandes sumas de dinero a cuentas especiales situadas en paraísos fiscales. Y casi siempre, antes de eso, aparecía la firma de Oleg en un tipo de documento que parecía una parte inocente del procedimiento de aprobación de pagos. Oleg empezó a darse cuenta de que lo estaban preparando. Estaban utilizando su firma legítima, su reputación y su cargo para legalizar la transferencia de fondos. Y como había firmado muchos documentos de este tipo en los últimos años, en caso de escándalo y auditoría, él sería el responsable. Una amarga y aguda resentimiento le oprimía el corazón, pero Oleg se obligaba a mantener la calma y la razón. Su habilidad profesional para separar las emociones de la lógica empresarial se convirtió en su salvación. Ya no dudaba de que Lidia estaba involucrada. Probablemente, su fundación benéfica servía como un canal paralelo a través del cual se llevaban a cabo diversos tipos de desvíos y sobornos. Y sus 3 hijos, siguiendo las instrucciones de su madre, se habían acercado a Lansky, probablemente para asegurarse un futuro cuando Oleg cayera en desgracia. Esa misma tarde, mientras en la casa se preparaban para la recepción benéfica, Oleg se encerró en su despacho e hizo decenas de copias de los documentos que había reunido con Andrei. Copió correos electrónicos, extractos bancarios, impresiones de contratos con firmas y sellos. Guardaba cada prueba en una carpeta separada en uno de sus discos duros encriptados, haciendo una copia de seguridad en una memoria USB. Guardó todo en su propia caja fuerte, a la que solo él tenía acceso. Mientras colocaba las pilas de papeles, Oleg murmuró en voz baja, «¿Hasta dónde habéis llegado?». Ante sus ojos se proyectaba la escena, su esposa, recibiendo orgullosamente las felicitaciones de los demás, sus hijos, discutiendo alegremente los nuevos proyectos y oportunidades. Le parecía que hacía mucho tiempo que todos habían decidido por él, que habían repartido los papeles en esa extraña obra de teatro, y que solo él seguía sin saberlo. Pero Oleg Alexeyevich no se iba a convertir en una víctima silenciosa. Si Lansky y Lidia creen que todo está bajo control, se equivocan. Y cuando una persona está convencida de que todas las piezas del tablero de ajedrez están bajo su control, a veces no se da cuenta de cómo se convierte en el rey al que pronto le darán jaque mate. Esa noche, Oleg no se acostó, sino que se quedó en su despacho, escuchando los ecos de la ruidosa recepción desde la sala de estar. El motivo de la celebración era una nueva victoria del holding en una licitación en Europa del Este, pero en realidad era una demostración de poder y solvencia. Lansky llegó a la casa como si fuera la suya, acompañado de personas influyentes. En algún lugar, bajo las copas de champán, brillaban sonrisas falsas. Junto a Lansky sonreía Lidia, mirando a su marido solo de pasada, con un toque de fría cortesía. Y Oleg esperaba a que los invitados se fueran para poner en marcha su propia estrategia. Cuando el silencio volvió a reinar en la mansión y las limpiadoras recogieron las copas vacías, Oleg salió a la sala de estar, donde Lidia ya se estaba quitando sus costosas joyas. Al verlo, frunció el ceño, «¿Ni siquiera te has dejado ver?». «¿Cómo se lo tomarán los invitados?», preguntó con desagrado. Oleg solo se encogió de hombros y respondió con calma, «Todos están acostumbrados a que estoy ocupado. La participación de Lansky en tu fundación, parece, está creciendo». Lidia lo miró con expresión inquisitiva, sin responder. «¿Quieres decir algo más?», preguntó con frialdad. Oleg respondió con contención, «No, querida. Quiero que todo te vaya bien». Y se retiró. Normalmente directo, aquella noche Oleg decidió jugar el juego de los demás.
Debía esperar a reunir más pruebas, obtener confirmaciones irrefutables de que Lanskoy, junto a su esposa e hijos, actuaban a sus espaldas con el objetivo de extraer capital del holding y atribuirle a él toda la responsabilidad. Al pensar que sus propios hijos participaban en ello, Oleg sentía ganas de gritar, de descargar su furia sobre ellos, pero su fría capacidad empresarial le aconsejaba esperar, preparar cada movimiento con precisión. Semanas después, se confirmó una nueva porción de información, un contable de un banco suizo, con el que el holding había realizado varias transacciones, mencionó haber conversado recientemente con representantes de la dirección, quienes hablaban casi abiertamente sobre la extracción acelerada de capital. Probablemente creían que todo estaba controlado al más alto nivel y que nadie podría descubrir el esquema. La firma de Oleg ya figuraba en varios documentos. Eso significaba que, cuando la maquinación saliera a la luz, su reputación sería la primera en quedar destrozada. Llegó el momento en que Oleg poseía una base probatoria bastante considerable. Comenzó a preparar su contraataque. Elaboró un plan que constaba de varias etapas: la entrega de un expediente anónimo a funcionarios influyentes con contactos en las fuerzas del orden, la activación de sus contactos personales en la fiscalía y el juzgado, donde tenía compañeros de universidad, y la presentación simultánea de una solicitud a empresas auditoras internacionales para una evaluación independiente de los flujos financieros de Slavyanin. Pero todo esto requería sincronización y secretismo. Era fundamental no dar el mínimo indicio a nadie del círculo de Lanskoy de que Oleg estaba preparando una contraofensiva. Durante la preparación, Oleg contactó a una vieja amiga, Inga Lebedeva, quien tras graduarse en la universidad trabajó como periodista de investigación. Ella había desenmascarado en varias ocasiones a corruptos de alto nivel. Acordaron reunirse en un discreto café en las afueras de la ciudad, donde discutieron los detalles de la futura publicación. Si todo salía según lo planeado por Oleg, una bomba informativa explotaría un día. El director financiero del holding Slovanen Endast haría una declaración pública, adjuntando una gran cantidad de documentos con firmas y sellos, que demostrarían claramente que detrás de los esquemas turbios estaban Lanskoy y sus cómplices. Sin embargo, era necesario certificar los documentos ante notario para evitar cualquier sospecha de falsificación. Además, debía preocuparse por su seguridad personal, pues el dinero y la influencia implicados en la historia eran colosales. La situación en la mansión familiar se volvía cada vez más tensa. Oleg observaba que Lidia y los niños se marchaban cada vez con más frecuencia a reuniones con Lanskoy directamente por las tardes, regresando muy tarde. La mirada de su esposa se volvía cada vez más distante, y en su voz se percibía un desprecio apenas disimulado. Parecía que para ella, Oleg ya no era su marido y padre, sino tan solo la sombra de una vida pasada e innecesaria. Las conversaciones en casa se reducían a burlas, indirectas y portazos. A pesar de todo, se mantenía una apariencia de bienestar, las empleadas domésticas preparaban cenas, mantenían todo en orden, recibían visitas importantes, a veces incluso con apellidos extranjeros. Cuando Oleg hacía preguntas, los hijos se limitaban a decir: «Papá, no te preocupes, todo está bajo control. No necesitas involucrarte en esto». Oleg mantenía la calma exterior. Ya estaba acostumbrado a esta simulación, sabiendo que le aguardaba su propia escena de desenmascaramiento, mucho más grandiosa. A veces, el dolor por la traición de su esposa e hijos lo asaltaba como una ola marina, amenazando con abrumarlo con la furia, pero él cuidaba sus nervios. Las dudas eran inadmisibles, todo indicaba que llevaban tiempo confabulados con Lanskoy, y ahora esperaban el momento en que todas las maquinaciones estuvieran completadas y toda la culpa recayera sobre Oleg. Que fácilmente habían olvidado cuánto había invertido en su futuro. Pero su ardiente deseo de restablecer la justicia superaba la amargura. Una noche, a través de la puerta entreabierta de su despacho, Oleg fue testigo accidental de una conversación entre Lidia, su hijo mayor Dmitri y Lanskoy. Creían que no había nadie más en la casa. De sus palabras, Oleg comprendió que el día de la firma del acuerdo principal estaba próximo, y que después de ello, Slovanen Endast se convertiría en una mera cáscara, mientras que los activos clave se transferirían a las estructuras de Lanskoy. Luego se planeaba un escándalo, inculpar a Oleg, acusándolo de transacciones ficticias, y bajo la cobertura de este escándalo, extraer los fondos restantes. Lanskoy bromeaba alegremente sobre que el financiero se había cavado su propia tumba. Dmitri se reía, contando que su padre no tenía ni idea de lo fuertemente que la familia se había ligado a protectores capaces de silenciar cualquier ruido. Lidia escuchaba con placer, felicitando a su hijo por su ingenio. Cuando sus voces cesaron,
Oleg se alejó silenciosamente de la puerta, intentando controlar el temblor en sus manos. No perdió tiempo. La preparación para el contraataque final estaba casi terminada. Los documentos estaban en perfecto orden, los abogados avisados. Oleg dejó los acuerdos que había firmado anteriormente en la caja fuerte, pero con algunas modificaciones que Lanskoy y sus cómplices desconocían. En esencia, eran documentos estropeados, pequeñas correcciones de texto, imperceptibles a simple vista, hacían que todos los acuerdos fueran jurídicamente incompatibles. Y en los sistemas electrónicos del holding, Oleg había colocado previamente algunas minas, es decir, programas que en un momento determinado confirmarían el carácter ficticio de los pagos, indicando cómo se habían preparado no en el departamento financiero, sino en secciones secretas con acceso para Lanskoy. Finalmente llegó el día clave, en el que se debía formalizar el acuerdo y anunciarlo a todo el país. La mañana fue gris, con una lluvia fina y molesta. La reunión se celebró en la oficina central, ubicada en un edificio de gran altura. Oleg llegó el primero. Entró en una espaciosa sala de juntas, cuyas paredes estaban decoradas con cuadros de artistas contemporáneos. Poco después llegaron los abogados, los auditores y los representantes de los socios. El último en llegar, acompañado de su séquito, fue Lanskoy, con una actitud segura y una sonrisa ligeramente burlona. A su lado estaban Lidia, radiante, y los hijos, quienes cuchicheaban sobre algo importante con aire de conocedores. Sentados alrededor de una larga mesa, los invitados y los anfitriones se prepararon para el procedimiento. Oleg, como director financiero, debía pronunciar un discurso introductorio, tras el cual se planearían los últimos ajustes, y Lanskoy, con una sonrisa, invitaría a los periodistas a entrar. Pero en lugar del saludo formal, Oleg encendió el portátil, proyectó una presentación en la pantalla gigante, y ante los ojos de los atónitos participantes de la transacción, comenzaron a desfilar documentos financieros y cuentas que mostraban las sumas colosales que se estaban transfiriendo a paraísos fiscales. Durante unos instantes, reinó un tenso silencio en la sala, hasta que Lanskoy saltó de su asiento, con el rostro sombrío. Pero ya era demasiado tarde. Oleg distribuyó copias a todos los presentes. Los abogados, con caras estupefactas, arrebataban los papeles, los periodistas, que se encontraban entre los observadores independientes invitados, comenzaron a filmar la escena inmediatamente con sus cámaras. Oleg dijo con voz tranquila, estas transferencias confirman la existencia de un fraude. Algunas firmas se realizaron bajo presión y otras fueron completamente falsificadas con mi supuesto consentimiento, pero sin mi conocimiento. Una investigación exhaustiva mostrará quién está realmente detrás de esto. Lanskoy comenzó a gritar amenazas, acusando a Oleg de difamación, pero él solo hizo un gesto a varias personas que estaban en la entrada de la sala, eran agentes de policía, que habían llegado de acuerdo con funcionarios de alto rango a los que Oleg había advertido previamente. Tras el escándalo, siguieron las detenciones. La policía detuvo a uno de los jefes del departamento jurídico, que no había logrado escapar, intentando destruir documentos importantes en la oficina. Otros altos directivos fueron arrestados en el aeropuerto cuando se disponían a abandonar el país. Lidia, conmocionada por la repentina pérdida de terreno bajo sus pies, palidecía con desconcierto e intentaba convencer a su marido de que todo era una confusión, un malentendido lamentable. Pero Oleg ya estaba rodeado de periodistas, dándoles declaraciones oficiales, confirmadas por auditores internacionales a los que había recurrido previamente. El primer acto de la revelación pública había concluido, pero la historia no había terminado. Oleg no regresó a casa, temiendo que los cómplices de Lansky pudieran seguir allí. Había reservado con antelación una habitación en un hotel, creando un despacho móvil desde donde continuó contactando con las autoridades y los medios de comunicación. Lidia y los niños intentaron varias veces comunicarse con él, buscando algún tipo de clemencia, pero Oleg no respondió. Sabía que ya no podía confiar en ellos. A medida que la verdad salía a la luz, se comprendía la magnitud de su doble juego. Sus planes eran mucho más ambiciosos de lo que Oleg había imaginado, pretendían apropiarse no solo de los fondos del holding, sino también de su reputación, dejándolo a él como el único culpable ante la ley. Mientras los gerentes arrestados prestaban declaración, se reveló un nuevo detalle: Lidia, Dmitri, Pablo e Irina habían formado, de hecho, un consorcio familiar con Lansky, creyendo que sus intrigas conjuntas les proporcionarían poder y riqueza ilimitados. Y Lansky, con una red de contactos criminales más extensa, tenía la intención de deshacerse de ellos en el momento oportuno y quedarse con todo.
Se habían traicionado mutuamente de antemano, incluso antes de completar la ejecución del plan. Pero no habían calculado que Oleg no era simplemente un ejecutor, sino un hombre que durante años había construido cadenas financieras transparentes dentro del holding y tenía acceso a cada fragmento de información. Mientras la investigación seguía su curso, Oleg reforzaba la protección de los activos restantes de Slavianin y colaboraba con nuevos socios recomendados por funcionarios de confianza. Los periódicos explotaron con artículos sobre el mayor escándalo de corrupción de los últimos años, y la televisión mencionaba cada minuto las maquinaciones reveladas por el director financiero. Para la ciudadanía común parecía una serie más sobre ricos que no podían repartirse el dinero, pero para los profesionales y expertos era evidente que Oleg había realizado una labor gigantesca, poniendo en juego su libertad y su vida. Tras varios meses de interminables interrogatorios, juicios y publicaciones en la prensa, el holding Slavianin Invest quedó bajo administración externa temporal para evitar su colapso. Oleg obtuvo el apoyo de nuevos inversores dispuestos a devolver a la empresa su antigua reputación e incluso expandir sus actividades, pero ahora bajo condiciones honestas. El mismo Lansky fue detenido mientras intentaba huir al extranjero. Se le acusó no solo de delitos financieros, sino también de organizar una banda criminal. Lidia también quedó bajo investigación, ya que su firma aparecía en los documentos de la fundación benéfica a través de la cual se llevaban a cabo las estafas. Todo el lujo ostentoso creado por Lidia se convirtió instantáneamente en polvo con el embargo de cuentas y la confiscación de inmuebles de lujo. A los hijos les tocó una parte del oprobio que no esperaban. Dmitri y Pablo, demasiado jóvenes y confiados en la influencia de Lansky, comprendieron entonces que habían arruinado sus carreras por su propia mano. Habían manchado el apellido y corrían el riesgo de recibir condenas reales si se confirmaba su participación consciente en la trama criminal. Irina, que soñaba con una carrera en el periodismo, se había convertido en la protagonista de artículos escandalosos sobre una familia corrupta. Ya no la aceptaban en las redacciones serias, donde preferían mantenerse alejados de semejantes escándalos. Cada uno de ellos intentó justificarse, asegurando que los habían involucrado. Pero Oleg no quería oír nada. Le dolía demasiado comprender que en los momentos más difíciles no solo no habían apoyado a su padre, sino que habían pasado abiertamente al bando enemigo. Sin embargo, el tiempo tiene la propiedad de poner todo en su lugar. Y en el silencio que ahora rodeaba a Oleg, además del dolor, apareció una sensación silenciosa de liberación, de la mentira, de la hipocresía constante, de los lazos familiares distorsionados. Él comprendía que tendría que reconstruir durante mucho tiempo no solo el holding, sino también su propia vida. Lo que alguna vez fue una fortaleza familiar acogedora, ahora se asociaba en su mente con una guarida de serpientes de la que milagrosamente había escapado. Una tarde, ya hacia el final de la prolongada investigación, cuando los periodistas se habían saciado de detalles sensacionalistas y habían pasado a otras noticias, Oleg finalmente se recompuso y entró silenciosamente en su casa, alguna vez su hogar amado. Los muebles estaban en su sitio, pero por todas partes se sentía la mano ajena, faltaban algunos cuadros, la vajilla había sido reemplazada por otra nueva, los investigadores se habían llevado otros aparatos para comprobar cuentas y documentos. En el aire flotaban los fantasmas del pasado reciente, la voz de su esposa, las risas de sus hijos, el tintineo de las copas en otra recepción. Ahora el silencio le oprimía los oídos. Oleg entró en su antiguo despacho y abrió la caja fuerte. Recogió las memorias USB y los papeles que no había tenido tiempo de entregar a la investigación. Miró las fotografías familiares. Ya no existía la familia de antes, había muerto en el momento en que su esposa e hijos eligieron el camino de la conspiración. Tal vez pasara mucho tiempo antes de que pudiera hablar con ellos sin ira. Tal vez nunca pudiera hacerlo. Pero sentía en su interior la paz y la certeza de haber obrado correctamente, de no haberse dejado destruir y de no haber permitido que los criminales siguieran robando y destruyendo impunemente. Al salir de la casa, cerró la puerta con un pesado cerrojo, como si estuviera poniendo un punto final a aquella vida pasada. Tenía que construir una nueva, sin ilusiones vanas, pero también sin la red podrida que lo había envuelto hasta el corazón. Le rondaba la idea de que Lansky y Lidia se habían equivocado con él, considerándolo un mero ejecutor de la voluntad ajena. Un hombre que se había dedicado toda la vida a los esquemas financieros más complejos era capaz no solo de construir, sino también de destruir sistemas cuando fuera necesario en nombre de la verdad. Pasaron algunos meses más, y la junta directiva de Slavianin nombró oficialmente a Oleg presidente de la empresa reconstruida, en reconocimiento a sus méritos en salvar al holding de un colapso total.
La decisión era esperada, pero Oleg dudó mucho antes de dar su consentimiento. Cansado de la lucha, deseaba irse a un lugar tranquilo, abrir un pequeño negocio y olvidar la traición. Pero su larga trayectoria en el sector financiero lo había acostumbrado a la responsabilidad. La empresa seguía teniendo miles de empleados para quienes ese trabajo era su única fuente de ingresos. Abandonarlos ahora sería una cobardía. Comenzó una nueva etapa. Tras los procesos judiciales y una auditoría adicional, los inversores, convencidos de la honestidad y transparencia de las acciones de Oleg, continuaron colaborando con Slavianin. La empresa recuperaba poco a poco su posición, encontraba nuevos socios. Oleg introdujo mecanismos estrictos para combatir la corrupción, contrató auditores independientes de países europeos que confirmaron que ya no había zonas grises en los informes financieros. La prensa mencionaba cada vez menos el antiguo escándalo, y un nuevo equipo de abogados se esforzaba por evitar que la empresa se asociara con las estafas. Oleg estaba sentado en su despacho en la planta superior del centro de negocios donde antes había estado Lansky. Una vista lujosa de la capital se extendía a través de las ventanas panorámicas. En el fondo de su alma, a pesar del cansancio inmenso, sentía orgullo por no haberse rendido. Por haber demostrado lealtad a su trabajo y a sus principios, por no haber permitido que pisotearan su reputación y su nombre. Sin embargo, quedaba un pozo amargo, todos los que él consideraba sus seres más queridos se habían alejado de él por la codicia y la ilusión del poder absoluto. Y aunque su plan había fracasado, el golpe al corazón había sido brutal. Poco a poco, las sentencias judiciales entraban en vigor. Lansky recibió una considerable pena de prisión. Lidia, a pesar de los abogados y los intentos de eludir la responsabilidad, fue condenada a una pena real por complicidad, aunque no fuera la mayor, pero sí suficiente. Los hijos evitaban la publicidad y se daban cuenta gradualmente de que su futuro estaba irremediablemente ligado al estigma de los conspiradores corruptos. ¿Podía Oleg perdonarlos? Por ahora, no. Las heridas morales y emocionales eran demasiado profundas. Pero se mantuvo firme. Si querían volver a una vida normal, que aprendieran a vivir por sí mismos, sin confiar en el nombre otrora todopoderoso de su padre y en el capital familiar. A veces, a altas horas de la noche, cuando la jornada laboral llegaba a su fin, Oleg se quedaba solo en la oficina desierta. Miraba las luces de la ciudad que se reflejaban en los cristales de los rascacielos y recordaba todos los detalles de los acontecimientos vividos. Varias veces respiraba profundamente, luchando contra la melancolía que lo asaltaba. Y cada vez se repetía: he hecho todo lo que he podido. Lo he conseguido. Luego cogía el bolígrafo, firmaba otro documento relativo al desarrollo del holding y comprendía que su historia no había terminado. Era solo un nuevo giro, el comienzo de un camino en el que ya no había lugar para la mentira y la astucia, pero sí para una nueva fuerza y una conciencia tranquila. Al cabo de un tiempo, se filtraron a la prensa rumores de que Slavianin Invest, bajo la dirección de Oleg Sokolov, había establecido una alianza con importantes inversores asiáticos. La capitalización de mercado de la empresa volvió a crecer, y los empleados respiraron aliviados al comprender que el futuro de su empresa ya no dependía de esquemas de corrupción y juegos turbios. Oleg, que había recibido agradecimientos y condecoraciones de las instituciones estatales por su ayuda en la denuncia de la red criminal, declaró abiertamente en actos públicos: el verdadero éxito es lo que no requiere engaño ni hiere el destino ajeno. En su armario, junto a varios diplomas, había una modesta fotografía de la antigua familia. No quería quitarla, pero tampoco la miraba con tanta frecuencia como antes. Aprendía a vivir adelante. Tal vez, en lo más profundo de su corazón, aún albergaba una tenue esperanza de que sus hijos comprendieran la gravedad de sus errores y sacaran conclusiones. Pero ya no esperaba su arrepentimiento por sí mismo. Simplemente quería que entendieran que hay acciones cuyas consecuencias cambian el curso de la vida. Mientras tanto, los abogados seguían trabajando en las demandas definitivas. Era necesario presentar demandas civiles contra quienes se habían apropiado de los activos. Lansky ya estaba en prisión, pero nadie sabía si le quedaban cuentas secretas en algún lugar. Lidia estaba bajo vigilancia, y le amenazaban con multas adicionales. A pesar de todo, Oleg no sentía satisfacción maligna. Había superado el límite donde la venganza parece dulce. Hacía lo que debía para que la empresa y todos sus empleados se mantuvieran a salvo. Cuando llegó la notificación oficial de que todos los implicados principales habían sido condenados y la banda criminal declarada culpable, Oleg sintió una extraña calma.
Ese día se quedó en la oficina, salió al balcón y permaneció mucho tiempo mirando la ciudad vespertina, donde miles de luces se fundían en un solo lienzo centelleante. Recordaba a su yo joven, recién comenzada su carrera como financiero. Nunca habría pensado que la vida daría un giro así, y que tendría que erradicar la traición del seno de su familia y de su empresa con sus propias manos. Pero si el destino le había puesto estas pruebas, significaba que era necesario para que se hiciera más fuerte. A partir de entonces, dedicaba sus tardes no solo al trabajo, sino también a nuevas aficiones que le ayudaban a mantener el equilibrio emocional. Empezó a leer libros de historia de la economía de la Rusia prerrevolucionaria, buscando en ellos ideas sabias sobre cómo la gente superaba las dificultades. Empezó a correr por las mañanas, recuperando su forma física, mermada por el estrés constante. Se hizo con 3 perros en su casa de campo, donde a veces pasaba los fines de semana, lejos del bullicio, lejos de los recuerdos de las antiguas fiestas en el hogar familiar, que ahora estaba vacío. A veces, por la noche, cuando una buena operación se cerraba con éxito y todos los problemas parecían solucionables, agradecía mentalmente al destino que todo se hubiera revelado así. Porque si los traidores hubieran seguido actuando de forma encubierta, un día el holding se habría derrumbado, y él, Oleg, habría sido realmente el último responsable, sometido a un proceso penal. Ahora, sin embargo, tenía el estatus de quien había denunciado los crímenes y había dado la oportunidad a la empresa de renacer. De hecho, los que lo habían traicionado habían revelado sus propios puntos débiles, confiando en su ceguera. Un año después de todos los arrestos, Slavyan Endast gozaba de buena salud. Nuevos socios del este de Asia, un equipo progresista de jóvenes especialistas, unos reglamentos internos transparentes, todo ello permitió a la empresa ocupar un lugar aún más alto en el ranking de holdings. El nombre de Oleg Sokolov se había convertido en símbolo de una política financiera estricta, pero honesta. Le invitaban a dar conferencias sobre ética corporativa en las principales universidades del país, le proponían dirigir la Asociación de Financieros. Rechazaba cortésmente la mayoría de las invitaciones, deseando concentrarse en el desarrollo del holding y en su vida privada. El tiempo pasaba, y las nubes del pasado se disipaban. Lansky y Lidia, cada uno a su manera, intentaban recurrir las sentencias a través de sus abogados, presentaban quejas, pero el tribunal las ratificaba una y otra vez. Los hijos, cada uno como podía, se las arreglaban. Dmitri, al parecer heredero de parte de las aptitudes de su padre, intentó minimizar su culpa colaborando con la investigación y evitó la prisión real, pero se quedó sin reputación profesional alguna. Pablo e Irina tardaron mucho en encontrar trabajo hasta que se marcharon al extranjero. Enviaban cartas a Oleg pidiéndole perdón, pero no ofrecían nada más que excusas. Solo al cabo de unos años se atrevieron a tener una entrevista personal con su padre, se sentaron en silencio frente a él, sin saber qué decir. Oleg los miró y vio ante él no a niños, sino a jóvenes adultos con las ilusiones destrozadas. Perdonarlos o no, es una cuestión probablemente eterna. Pero veía claramente que ellos mismos se habían convertido en víctimas de su propia avaricia y de la codicia que les habían inculcado. Y Slavyan Endast se convertía en un ejemplo a seguir en materia de control financiero. En los foros empresariales, Oleg explicaba con moderación a sus colegas la importancia de no olvidar el factor humano. Cualquier fraude se alimenta en gran medida de la traición o la indiferencia de las personas cercanas, decía, porque los negocios, como la familia, se basan en la confianza. Si la confianza se rompe, uno puede convertirse fácilmente en víctima. Estas palabras, pronunciadas por un hombre que había pasado por fuego y agua, resonaban con especial contundencia. Uno de esos días en que el holding consolidó definitivamente sus posiciones y salió a los mercados internacionales, Oleg regresó a su casa de campo, dejó salir a los perros al jardín y paseó sin prisas por los senderos. Se sentía sorprendentemente tranquilo. Las heridas del pasado ya no sangraban, y los recuerdos amargos, aunque no habían desaparecido, habían perdido intensidad. A veces, al atardecer, contemplaba el cielo rojo sobre los pinos y pensaba en lo curioso que es el destino. Querían convertirlo, a él, un respetable hombre de familia y financiero de primera clase, en una marioneta, y al final, fue él quien los desenmascaró a todos. A veces parece la trama de una novela negra, pero para él fue una realidad viva, a veces despiadada. Finalmente, Oleg encontró una nueva libertad interior. Nadie más esperaba de él un reporte nocturno sobre el éxito de alguna acción benéfica. Él mismo decidía a quién ayudar, y lo hacía sin alaracas, allí donde realmente se necesitaban los recursos y no había publicidad encubierta.
Un día, donó anónimamente una gran suma de dinero a un hospital infantil donde su hija, Irina, había realizado una práctica de voluntariado antes de toda aquella historia. No buscaba agradecimiento, simplemente sentía que era lo correcto. Tiempo después, sus socios europeos le propusieron a Oleg llevar a cabo conjuntamente un programa social en varias regiones. Oleg no eludió la responsabilidad, comprendía perfectamente que la compañía, tras haber superado un escándalo de tal magnitud, podía recuperar su reputación no solo con crecimiento financiero, sino también con un beneficio real para la sociedad. A menudo repetía, a largo plazo, el dinero es solo un instrumento. El verdadero valor reside en lo que haces por el mundo en el que vives. Y nadie se atrevía a cuestionar esas palabras, pues Oleg había demostrado que el poder de los números en sus manos podía no solo destruir, sino también crear. Los años pasaron, y el nombre de Oleg Sokolov no desaparecía de las páginas de las principales publicaciones empresariales. Se le ponía como ejemplo cuando se hablaba de la lucha contra la corrupción corporativa, de la exposición de redes fraudulentas. Se convirtió en una especie de bandera de la transparencia y la honestidad en los círculos empresariales. Aunque su vida personal seguía marcada por la traición, Oleg miraba al futuro sin miedo. Había aprendido a vivir en armonía consigo mismo, había hecho algunos amigos cercanos con quienes se relacionaba en igualdad de condiciones. Y en cada uno de sus pasos, en cada trato y en cada palabra, seguía percibiéndose esa genuina determinación empresarial que alguna vez atrajo a Lanskoy y generó la fatal ilusión de que un modesto financiero era fácil de manipular. Ahora, otras personas que aspiraban al éxito consideraban a Oleg una autoridad inalcanzable y la encarnación del honor empresarial. El tiempo de la traición quedó atrás, y nunca se arrepintió de haber arriesgado y haberse enfrentado a quienes consideraba su familia. El parentesco ficticio, carente de sinceridad, no podía compararse con la verdad interior y la conciencia de haber logrado proteger su nombre y salvar a miles de empleados inocentes de la compañía. Así terminó esa parte sangrante de su historia. Y por delante siempre quedaba el camino que había trazado con su propia perseverancia, sin mentiras, sin manipulaciones. Y al final de cada jornada laboral, al cerrar la pesada puerta de su oficina, Oleg sabía que su conciencia estaba limpia, y que todas las lecciones que le había dado el destino le habían servido. En un ventoso día de noviembre, un viento que esa vez azotaba las ventanas con una fuerza inesperada, Oleg Alexeyevich Sokolov, ya acostumbrado a la tranquilidad de su casa en el campo, se despertó más temprano de lo habitual. Sus perros estaban sentados a sus pies, mirándole con fidelidad a los ojos, como si quisieran decirle, no importa a dónde vayas ni por qué, estamos contigo. Sonriendo ante esa lealtad muda, se levantó, se vistió rápidamente con un cómodo chándal y salió a correr por los desiertos caminos del pueblo. El cansancio muscular le refrescaba la mente, ayudándole a deshacerse de los pensamientos melancólicos. A su regreso, vio que le habían llamado varias veces. A juzgar por el número, era una de las compañías de televisión, pidiendo un comentario sobre una nueva decisión judicial relacionada con los activos que antes controlaba Lanskoy. Oleg no quería remover el pasado de nuevo, en los últimos tiempos había dado tantas entrevistas y explicaciones, que cada pregunta parecía una repetición de la anterior. Sin embargo, comprendía que la opinión pública ansiaba una claridad definitiva. Mientras desayunaba, preparándose una sencilla avena, revisaba las noticias breves, resultó que otros dos antiguos altos ejecutivos del holding habían recibido condenas de prisión por participar en el esquema criminal. El nombre de Oleg se mencionaba inevitablemente en el contexto de la persona que abrió los ojos a la corrupción. Suspiró con fuerza, apartó el plato y pensó que estaba dispuesto a responder a la llamada de los periodistas, pero solo si eso ayudaba a cerrar definitivamente el tema y seguir adelante. Un par de horas más tarde, sentado en su coche, ya se dirigía al estudio del canal de televisión. La conversación resultó ser sorprendentemente tranquila. Los presentadores, gente experimentada, entendían que al espectador no solo le interesaba la información objetiva, sino también las experiencias personales. Un ambiente de confianza, la suave luz de los focos, y Oleg ya estaba contando cómo había sucedido todo desde el principio, desde las inquietantes sospechas, pasando por la traición en su propia familia, la creación de un archivo secreto de pruebas, hasta el momento en que decidió luchar. No le resultaba fácil hablar de ello, pero ya no había necesidad de ocultar nada. A la pregunta final de la periodista, ¿qué siente ahora, cuando su familia está prácticamente destruida, pero usted ha salido victorioso? Oleg, mirando directamente a la cámara, dijo,
A veces la victoria no trae alegría, porque el triunfo se obtiene a costa de perder a las personas más queridas. Pero si esas personas eligen ir en tu contra, creo que dejan de ser familia. La familia se basa en sentimientos sinceros y confianza mutua. Todos cometemos errores, pero hay una línea que, una vez cruzada, es demasiado tarde para volver. Hice lo que tenía que hacer para restablecer la justicia. Y si al final me quedo solo, significa que esa es la realidad. Mirándolo, la presentadora perdió el habla por un instante, y luego solo dijo en voz baja, gracias por su honestidad. El programa terminó. El director dio la señal y todos empezaron a dispersarse. Oleg estrechó la mano a los presentes, salió del estudio y sintió una extraña ligereza, como si una carga más hubiera caído de sus hombros. Los periodistas no le interrumpieron, no distorsionaron lo dicho, no convirtieron la historia en una barata sensación. Todo transcurrió con una corrección sorprendente. Tal vez los tiempos están cambiando, y la gente está aprendiendo a valorar la honestidad verdadera, no la fingida. Fuera del centro de televisión, el frío calaba hasta los huesos. Oleg se subió al coche y sintió un leve deseo de tomar un café caliente. No tenía prisa, en la oficina la vida bullía sin su control constante, pues se había rodeado de colegas inteligentes y honestos, capaces de resolver la mayoría de los asuntos corrientes por sí mismos. Fue a una cafetería familiar, donde le gustaba ir antes de todos los dramas. Allí, en una mesa de esquina, calentándose con una bebida aromática, se encontró con un viejo amigo, Andrei Gorchakov, el mismo colega que alguna vez le ayudó a reunir las pruebas. «Mira quién está aquí». «No esperaba verte», exclamó alegremente Andrei, invitándole a sentarse a su lado. «Pues sí, decidí visitar los viejos lugares», respondió Oleg, sentándose. Un calor de amistad invadió su corazón. Recordaron cómo habían empezado a trabajar juntos, cuántos esfuerzos habían dedicado a sacar a la luz las irregularidades. Andrei confesó que durante mucho tiempo tuvo miedo de las consecuencias. Sin embargo, Oleg aseguró que habría hecho todo lo posible para proteger a su compañero si éste hubiera tenido problemas. Años después, esas palabras reforzaron aún más su respeto mutuo. Después de un rato, cuando el café se había terminado y la conversación había derivado hacia los asuntos actuales, Andrei, sonriendo, preguntó: «Oye, ¿qué piensas hacer ahora? Ya has hecho tanto. ¿Quizás la política? ¿Un nuevo proyecto? Tus habilidades son invaluables». «Sabes», respondió Oleg pensativamente, «a menudo me invitan al gobierno o a diversas asociaciones de empresarios. Pero creo que he comprendido que mi lugar está aquí, en Slavianin. Es mi criatura, si quieres, y todos los demás caminos son solo una huida. Quiero que la gente vea que es posible desarrollar un gran negocio sin violar la ley, sin construir esquemas a escondidas. Quiero que cada transacción sea transparente. Tenemos un equipo sólido y me gusta trabajar con ellos». Andrei asintió con aprobación. En esa respuesta estaba toda la esencia de Oleg, un hombre que estaba acostumbrado a crear, aunque antes solo se le considerara un artesano financiero. Un tiempo después, Oleg regresó a la oficina. Tenía que firmar varios documentos importantes. La gente en los pasillos le saludaba no por miedo o adulación, sino por respeto. Esa sensación le satisfacía plenamente, tranquila, sin ostentación. Reuniendo las carpetas con los papeles, entró en su despacho, respiró el aroma de las paredes recién pintadas y, sintiendo cómo la tranquilidad lo serenaba, comenzó a leer los contratos. Al firmar un nuevo contrato de colaboración con una gran empresa europea, Oleg pensó involuntariamente, ¿quién podría imaginar que me convertiría no solo en el cerebro económico, sino también en la cara de todo un holding? Pero la vida ama dar un giro a los destinos. Puso su firma y con un ligero movimiento guardó el papel en la carpeta, sintiendo que con cada nuevo trato se borraba el recuerdo de la traición pasada. Sí, en su corazón quedaban cicatrices, pero ya no le desgarraban el alma. Más bien, servían como recordatorio de que no se puede relajar ni perder la vigilancia. Porque incluso los más cercanos pueden apuñalar por la espalda cuando hay miles de millones y poder en juego. Antes de apagar la luz y salir de la oficina a altas horas de la noche, Oleg volvió a mirar el espacioso local. Todo allí ya estaba impregnado de una atmósfera diferente a la de Lanskoy, más transparencia, respeto, cuidado por las personas. En la pared no había un retrato pomposo de la gerencia, sino certificados y reconocimientos a los empleados por su dedicación. Esto es lo que realmente importa, pensó Oleg al cerrar la puerta.
En la vida de cada uno hay un momento en el que decide qué camino tomar, el engaño y la avaricia, o el trabajo honesto y una actitud digna hacia el mundo. Él eligió lo segundo, y, a pesar de todas las tormentas, siguió adelante. A esa hora tardía, ya al salir de la torre del centro empresarial, vio abajo, en el mostrador de recepción, a dos jóvenes especialistas, recién incorporados al departamento de análisis. Trabajaban hasta tarde, tratando de terminar un pronóstico de riesgos para un contrato importante. Al ver a Oleg, se levantaron de inmediato, sin esperar que el presidente de la compañía apareciera a esa hora. Oleg sonrió y dijo, trabajen, por supuesto, pero no se olviden de descansar. Valoro la dedicación, pero sé que una mente cansada a veces comete errores. Ellos se ruborizaron, y Oleg asintió y siguió adelante. En esa escena se reflejaba todo el nuevo orden. Él no veía en los empleados unos engranajes mudos, sino a futuros líderes que seguirían llevando la bandera de la honestidad en los negocios. Cuando pasó otro año y los litigios judiciales finalmente cesaron, Oleg salió al balcón de su residencia de campo al atardecer, miró al cielo estrellado y por primera vez en mucho tiempo sintió que su alma estaba libre de la amargura anterior. Una suave brisa movía las cortinas, traía el aroma de los pinos y el campo. Los perros estaban tranquilamente acostados a sus pies, leales solo a él. Lejos, a la luz de las farolas, se veía el camino que llevaba a la capital, donde bullían poderosos flujos financieros y donde seguía escribiéndose su historia profesional. Pero allí, bajo el cielo abierto, veía su presente y su futuro, ya sin el velo de la mentira. Y ese pensamiento le daba una paz especial. En su mente resonaban las palabras que alguna vez escuchó de un viejo mentor: la grandeza del hombre no se mide por la cantidad de victorias, sino por cómo actúa en momentos de duras pruebas. Él había pasado por su prueba, había perdido a la familia que parecía inamovible, había perdido las ilusiones de bienestar, pero había encontrado la integridad. Había demostrado que la verdad puede triunfar incluso cuando casi todos a su alrededor traicionan. Y ahora sabía que no estaba roto por la traición, porque en el fondo seguía siendo fiel a sí mismo. Así termina la historia de un hombre que venció el doble juego, conservando su honor y salvando no solo una empresa gigantesca, sino también la fe en que el trabajo honesto puede resistir los complots más ingeniosos. Su nombre era Oleg Alexeyevich Sokolov, y él seguía adelante en su camino.